De escuchar las ponderaciones que usted acaba de hacer sobre un aspirante presidencial del primer Santiago de América. Así es. Ahí está don Jaime, encantado de escuchándolo. Gracias, Adelante, Jaime. Caramba, Julio Martínez Pozo, buenos días, junto a los demás. Eso de encantado, por Dios, qué gancho es ese. Estoy escuchando a el señor Eury Cabral y le pregunto a Eury, que conoce tanto del PLD, ¿por qué no estuvo presente el señor Danilo Medina el domingo en la asamblea para escoger compromisos familiares? Él lo explicó muy claro. Él tenía compromisos familiares. Usted sabe que Danilo ya no es solamente esposo, sino también es abuelo. Ya no es padre, sino también es abuelo. O sea, esa es la versión que tú tienes, Eury. Que los que valoramos la familia, y tú sabes de eso también. Sí. Pues yo te voy a decir las razones reales por las cuales no estuvo el presidente Danilo Medina. Adelante. El presidente Danilo Medina viajó. Pero adelante, vamos a escuchar a Jaime ahora. Viajó a Estados Unidos por el aeropuerto Joaquín Balaguer, que la gente conoce como el Higüey. Viajó en vuelo privado con su familia a hacerse un chequeo médico completo. A eso viajó y está en Estados Unidos el presidente en Florida y creo que llega a final de esta semana. Esa es la razón de ese viaje, que en la capital se desconoce. Yo no me explico eso. Yo no me explico el por qué hay tan poca información. Porque él no salió en forma clandestina, salió por un aeropuerto, tuvo Jaime, que chequearse con inspectores de migración. Jaime, escúchame, déjame decirte. No se publica. Sí, pero déjame decirte, Danilo tiene una característica. Tú sabes que Danilo, su vida personal la trabaja con mucho cuidado. Cada vez que Danilo viaja a Estados Unidos, te lo digo porque tengo tiempo conociéndolo viajando, cada vez que va o a Miami, a un área por ahí, él hace actividades familiares y se hace un chequeo rutinario. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero cuando están en cosas familiares, implica ese chequeo. Jaime está diciendo que él fue a hacerse un chequeo específicamente a eso. ¿No es así, Jaime? Pero no fue a él. Bueno, esa era fundamentalmente a eso viajó. Míralo ahí, a eso. Bueno, pues adelante. Jaime, la que yo tengo es y aquí no hay clínicas y hospitales aquí. Bueno, adelante. O sea, Sedimar, Plaza de la Salud. Eso es para yo echarles vaina a ustedes, para que vean que yo también tengo información. No va a ir. Sobre los hospitales que él hizo. Adelante, pero señores, ¿quién ha dicho que porque tú hagas eso no creen eso? No, no es verdad, señores. Yo creo que voy a los de aquí. No es verdad, señores. No es verdad, es una mezquindad. Nosotros vivíamos criticando al señor español, el del Home. No, pero es una mezquindad. ¿Quién ha dicho que por eso que no creen eso? Pero adelante, Jaime. Adelante. Muy bien. Mire, todo el que ha podido, todo el que tiene la posibilidad de Pedro, busca distintas opciones. Y eso no le crea problema a nadie. Es una mezquindad decir que un presidente que puede ir a hacer un chequeo. Eso es exactamente, claro. Pero ni siquiera eso tiene derecho Danilo. Tampoco. Adelante. Ahorita dicen que es maricón también. Sí, adelante. No, eso no van a decir. Bueno, adelante, Jaime. pero ahorita lo dicen. Ahorita lo dicen. Déjeme hablar. Adelante, Jaime. Sí, déjeme hablar. El lunes pasado fueron encontrados 2 cuerpos muertos a balazos en el municipio de San José de las Matas, en una casa que está en los alrededores del proyecto turístico La Mansión, no dentro de ese proyecto. Se hace la aclaración porque se ha estado difundiendo que fue en La Mansión. No, fue fuera de ahí. Aparentemente las víctimas eran oriundos de San Cristóbal. No se conocen más detalles porque fue ayer cuando se descubrieron los cuerpos. En Santiago tenemos un serio problema que afecta a la policía fundamentalmente y por consiguiente al gobierno. En Santiago, el Ministerio Público investiga, los capitaleños del Ministerio Público le desmeritan la investigación y tienen atado al fiscal titular interino que no habla para los medios. La semana pasada encontraron el cadáver de un abogado baleado con quemaduras en el cuerpo, que lo mataron en un lugar y lo trasladaron a la Delgada de Villa González, una comunidad cercana al municipio de Santiago.
y no hay ninguna información oficial. Y esto está perjudicando la imagen del mismo gobierno. El presidente se empecinó en un ministerio público independiente y el ministerio público pues no escucha, ni analiza, ni estudia, ni hace nada para contribuir a que la opinión pública esté debidamente identificada. Para mí es sorprendente que sobre la muerte del jovencito ocurrido un domingo de carnaval, hace ya el domingo antepasado, no ha habido una versión oficial, ni de la policía, ni del Ministerio Público, sobre cuáles fueron las razones y cuál fue el incidente en el que murió ese niño. Que no lo mató un policía, la expresión no es que lo mató el policía provocó la muerte del jovencito. Entonces, el Ministerio Público de Santiago está amordazado, está atado. Además de que en Santo Domingo le desmeritan sus investigaciones y no hay información. No se ha producido una versión oficial sobre ese hecho. Tampoco se ha ofrecido una versión oficial en ninguna de las muertes de 4 abogados que han sido asesinados. Es un asesinato planificado. Lo otro es un homicidio, voluntario o involuntario, que en los medios se malutiliza el término asesinato por esto. Ni siquiera del más connotado, que fue el abogado Basilio Guzmán, ninguna versión se ha ofrecido sobre ese hecho. Sobre las indagatorias que se hicieron o si no se hicieron, nada se ha sabido de manera oficial. Y eso está perjudicando. Primero, los medios se sienten perjudicados porque uno no sabe cuál es la versión real de un hecho. Pierde la policía cuando sus miembros se ven involucrados y pierde la imagen del gobierno, que es a donde va a parar toda situación que afecte a un ente estatal. Esto es un hecho lamentable que está ocurriendo fundamentalmente en Santiago, porque el Ministerio Público en Higüey dio unas versiones disparatadas sobre la muerte de la jovencita, pero las dio. Y el INACIF filtró también el experticio forense. Pero en Santiago ni siquiera esto. No tenemos una información de un órgano confiable. A veces confiable la policía, a veces no, pero uno confía en la versión del Ministerio Público y no se produce. Eso es un hecho lamentable. El programa de alimentos, de medicamentos de alto costo, que fue establecido en el gobierno pasado, en uno de los gobiernos del PLD, me parece, no tengo el dato preciso. Ese programa tiene cientos de pacientes sin recursos que no reciben sus medicamentos desde hace meses o quizás hasta un año. Ay, Dios. Y lo sorprendente, que el ministro de Salud Pública, en una conferencia que ofreció el fin de semana pasado en Santiago, dijo que ese ministerio tiene disponible más de 5.000 millones de pesos que no lo ha utilizado en nada. Sin embargo, el mismo ministro Daniel Rivera, santiaguero, que igual que médico es político y que habla según el vaivén de las olas, según le favorezca en las circunstancias y el momento. El ministro no quiere que le hablen de ese programa y alega que los medicamentos, los fármacos de ese programa los adquiere Promesecal por una disposición presidencial a raíz de que hubo un incidente cuando estábamos en plena COVID-19 por la compra de unas jeringuillas y todo eso. Pero sin embargo, el ministro de Salud es el responsable de ese programa, directamente responsable. Su firma es fundamental para que se le ofrezca un medicamento a un enfermo de cáncer o de leucemia u otro mal que se considera catastrófico. Y es una indolencia que con los recursos que tiene Salud Pública, que los tiene, y los recursos que dispone el gobierno para ese ministerio y otros ministerios, ese programa no esté funcionando a la perfección, porque de ese programa dependen cientos de dominicanos, mujeres y hombres, que reciben medicamentos que no se pueden costear por el hecho de que cuestan, dependiendo cuál que sea, 50, 75, 100 mil, 125 mil, 150 mil pesos. Y una persona sin recursos no puede adquirir el medicamento. Y hay enfermos de cáncer que tienen meses esperando ese medicamento. Y el ministro no quiere que le hablen de ese programa.
pero ese programa es fundamental y es una indolencia tanto del ministro como de los demás funcionarios del área de salud pública y de Promesecal que no tienen ese medicamento en la disposición de suministrárselo a los pacientes que lo están esperando, porque de esos medicamentos depende su vida. Y yo quiero desde aquí hacer conciencia para que el gobierno que graba este programa pues sepa que hay desesperación, no en Santiago, porque el programa beneficia a muchísimos dominicanos que viven en distintos puntos del país, incluyendo la capital. Y el ministro de Salud Pública es el responsable de todo ese andamiaje. Y olímpicamente no quiere que le hablen de lo mismo porque él no puede resolverlo, porque es Promesecal. Entonces el gobierno el presidente de la República tendrá él que averiguar sobre este problema y pura y simplemente él disponer de los recursos o de las decisiones para que Promesecal adquiera los medicamentos y se les suministren cada vez que se necesitan, que regularmente son cada mes. Y esto lo estoy diciendo con toda propiedad. He recibido información de médicos vinculados al programa, de pacientes que esperan con ansias que le llegue el fármaco para poder mantener su salud en un estado de condiciones óptimas y que puedan quizás salvar la vida. De manera que tanta displicencia para esto, tanta indolencia, no es posible. Jaime. Sorprendentemente, debo decir que el ministro de Turismo se llevó a la feria de ANATO, que es la Asociación de Operadores Turísticos de Colombia, y que comienza hoy esa feria. El ministro de Turismo llevó de Santiago, se dice que alrededor de 65 personas, entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos, y eso está muy bien. Hay chisme en aquellos que no lo invitaron, porque siempre es normal en la clase de periodística, locutores de gracia de esa, siempre hay esos malestares. Pero hay un vídeo en el que el ministro habla de Santiago, que pese a que a mí no me agrada la forma en que ese caballero maneja ese ministerio, debo agradecer que hable de Santiago en los términos que habló en una conferencia ayer. La feria comienza hoy en horas de la mañana. Habló de Santiago como una segunda capital de la República Dominicana. O sea que no solo los capitaleños viven en una capital, sino que los santiagueros también vivimos en una capital, según el ministro de Turismo. Y eso, todo lo que sea de bienestar para Santiago, es información que yo recibo y destaco. Al margen de la chismografía que ha generado el que se invitaran tantos comunicadores o desgracia de esa a esa feria, al margen de eso, lo que el turismo ha hablado de Santiago, el documental que presentó sobre Santiago, pues nos hace sentir orgullosos a los santiagueros, porque eso somos. Y el hecho de que un ministro que esté en la capital entienda que Santiago tiene todos estos elementos para atraer turismo es importante. El hecho de que un ministro que esté en la capital destaque a Santiago, que es raro, pues nos alegra sobremanera. Y por eso resalto la participación de los santiagueros y del Ministerio de Turismo en esta feria que comienza hoy y estará abierta hasta el viernes para promover fundamentalmente a Santiago. Yo creo que ya he hablado más de lo que me corresponde, así es que... Jaime, antes de irte una pregunta, Jaime, en la actualización del caso de Vitico Herarte, que la policía identificó a Junior el haitiano como responsable de haberlo estrangulado. Bueno, no fue la policía, fue la fiscalía. La fiscalía, sí, así es. La fiscalía de Santiago dice que ya tiene ubicado, lo que es un término desacertado porque no lo tiene ubicado, porque si lo tuviera ubicado lo puede apresar. No, lo tienen identificado con un nombre adoptado por los haitianos, que se colocan un nombre en castellano para hacerse nombrar. Se sabe, y desde el principio se sabía que había una persona, un nacional haitiano, que había sido el autor. Y supuestamente la policía lo había ubicado, fue los pormenores, porque nunca se ha dado una declaración oficial sobre esto. Ahora es que la fiscalía dice que ese nacional haitiano es el posible responsable de la muerte del folclorista Vitico. Jaime, vamos a reiterar la información que ofreciste sobre el expresidente Danilo Medina, porque esa era una información que no se conocía. Vamos como información a reiterarla.
Muy bien, pues aceptando el petitorio del coordinador de este programa, debo decir que el presidente salió el miércoles, utilizando términos... Sí, coño, Jaime, el petitorio es una palabra como de estrado, no como de audiencia. Por aquí no solo comemos yuca y plátano. Sí. El presidente salió, creo que fue el miércoles de la semana pasada, en un vuelo privado con su familia hacia Miami, Florida, y su visita, según mis contactos, fue fundamentalmente para hacerse un chequeo médico completo, lo que se llama un chequeo VIP, que lo hacen aquí las principales clínicas. Pues escogió Miami porque mucha gente se va a chequear a Miami por la capacidad básicamente tecnológica, porque no solo es por el personal médico, no, porque tenemos muy buenos médicos allá, algunos dominicanos incluso, y tenemos muy buenos médicos en el país. Pero en cuanto a tecnología, por supuesto que Miami y Estados Unidos nos supera. El problema nuestro es que nos queremos comparar un país de subdesarrollado con la primera potencia del mundo. El señor Danilo Medina estará de regreso esta semana, según mis fuentes, después de hacerse su chequeo. Aparentemente a todo le ha salido bien, no se conocen detalles de los resultados, pero ya probablemente el fin de semana ya esté aquí en la capital del país. Esa es la versión que yo tengo, la información que yo tengo sobre el señor Danilo Medina. Pues gracias, Jaime, muchas gracias. Don Jaime, usted se ve muy bien con esa libra que rebajó. Ay, sí, doña Consuelo, muchas gracias. Bueno, don Julio, yo tenía corroboro la misma información que creía tenía que iba a elogiar también la cabeza de Jaime. Pero usted está muy up to date. Don Julio, yo voy a corroborar porque esa información que tenía don Jaime es la misma información que tengo yo hace unos días y la consulté con el camarada cuando estaba de camino acá. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Un placer, como siempre. Cambio fuera.